En 2006, un detective le preguntó a su superior por qué no podían arrestar al hombre que había confesado llevar a Emma al lugar donde encontraron su cuerpo, al hombre que múltiples víctimas habían identificado por separado, sin conocerse entre ellas, al hombre cuyo nombre aparecía una y otra vez en cada línea de la investigación, en cada declaración, en cada hilo que tiraban. La respuesta fue esta: no importa lo que te diga, no va a ser acusado en este caso. El sospechoso fue soltado. Salió caminando por la puerta de la comisaría y durante los siguientes 17 años siguió atacando mujeres. 32 cargos adicionales, 22 víctimas más. Todo después de que la policía decidiera mirarlo a los ojos, escuchar su confesión y dejarlo ir. Lo más perturbador de este caso no es el crimen en sí, es la maquinaria que se construyó alrededor de él para proteger una teoría equivocada. Los detectives que hicieron bien su trabajo y fueron removidos. Las mujeres que reportaron ataques y fueron arrestadas. Los millones de libras invertidos en vigilar a las personas equivocadas mientras el culpable seguía conduciendo su van por las mismas calles. Este no es solo el caso de quién mató a Emma Caldwell, es el caso de por qué tardó 17 años en haber justicia. ¿Y qué pasó con todas las mujeres que pagaron el precio de esa decisión? Mujeres con nombres, con familias, con miedo, que hablaron, que señalaron al mismo hombre y que fueron ignoradas una tras otra durante casi 2 décadas. Emma Caldwell nació el 31 de enero de 1978, en Glasgow, Escocia. Era la segunda hija de Margaret y William, y según su madre, creció siendo simplemente perfecta. La llamaban su pequeño copo de nieve. De niña desarrolló una pasión por los caballos que la acompañaría toda la vida. Llegó a convertirse en instructora de equitación, el tipo de trabajo que uno elige cuando realmente lo ama, no por dinero ni por conveniencia. La vida de Emma era tranquila y ordenada hasta 1998, cuando su hermana mayor, Karen, murió de cáncer. Ese duelo lo cambió todo. Emma tenía 22 años cuando se sentó con sus padres y les dijo que tenía algo que contarles. Para callar el dolor de perder a Karen, había empezado a consumir heroína. Sus padres no sabían nada sobre drogas, no tenían idea de a dónde ir ni a quién acudir. Fueron a urgencias del hospital. Los mandaron de vuelta a casa. Esa noche hablaron hasta el amanecer, esperando que la confesión de Emma fuera el punto de quiebre, el momento en que todo empezaría a mejorar. No fue así. Emma continuó consumiendo. Se mudó de la casa familiar a un hostal para mujeres en Glasgow, pero mantuvo contacto constante con sus padres. Los llamaba todos los días. Su padre la visitaba cada miércoles. Su madre la recogía los fines de semana para llevarla a cenar en casa. Lo que sus padres no sabían es que Emma también había comenzado a ejercer la prostitución en las calles de Glasgow, para financiar su adicción. Cada mañana pasaba por la farmacia cerca del hostal en Inglefield Street a recoger su dosis de metadona. Era parte de su rutina, una rutina que sus padres conocían a medias, sin saber todo lo que había debajo. El miércoles 6 de abril de 2005, William fue a visitar a su hija a la hora de siempre. Emma no estaba. En otras ocasiones ella había fallado a sus visitas, así que William no se alarmó de inmediato. Pero cuando los llamados diarios dejaron de llegar y su madre no pudo hacer contacto con ella para la visita del fin de semana, algo se rompió por dentro. Emma fue reportada como desaparecida el 10 de abril. La última vez que alguien la había visto fue la noche del lunes 4 de abril, alrededor de las 10:45 de la noche, cuando salía a trabajar en el centro de Glasgow. Durante las siguientes 5 semanas, Margaret y William recorrieron la ciudad de día y de noche, buscando, sin dormir, sin parar. El domingo 8 de mayo, recibieron la noticia que más temían. Un paseador de perros encontró el cuerpo de Emma en una zanja poco profunda, en un área boscosa y remota cerca de Roberton, en Lanarkshire, aproximadamente 1 hora en auto de Glasgow. Estaba desnuda. Había sido estrangulada. La investigación de persona desaparecida se convirtió en una investigación de homicidio. Lo que comenzó como el caso de una mujer asesinada se convirtió rápidamente en una de las investigaciones más grandes en la historia de Escocia. Bajo el nombre de Operación Grail, 50 oficiales tomaron más de 8,000 declaraciones, requisaron cientos de vehículos y recolectaron cientos de muestras de ADN. La presión era enorme. En los 10 años anteriores, 6 trabajadoras sexuales habían sido asesinadas en las calles de Glasgow, y ninguno de esos casos había sido resuelto. El peso de esa estadística caía sobre cada decisión que se tomaba en la investigación. Resolver el caso de Emma no era solo cuestión de justicia para ella. Era la oportunidad de demostrar que el sistema podía funcionar cuando se trataba de mujeres que la sociedad tendía a ignorar. En mayo de 2005, la cara de Emma fue proyectada sobre uno de los bloques de torres de la ciudad, intentando despertar la memoria de quienes pudieran haber visto algo.
Era una imagen grande, imposible de ignorar, flotando sobre Glasgow como un recordatorio de que alguien había estado allí y ya no estaba. Durante el trabajo de campo, los investigadores encontraron algo particular junto al cuerpo de Emma, un trozo de cable debajo de su cuello. La autopsia confirmó que había sido estrangulada, y ese cable, con un extremo que pareciera haber sido quemado o dañado de forma inusual, llamó la atención de uno de los detectives más jóvenes del equipo, Stuart Hall. Era su primera investigación de homicidio. Tenía menos experiencia que sus superiores, pero también menos compromisos con ninguna teoría en particular. Miraba la evidencia sin filtros previos, y el cable le decía algo. Ese tipo de daño era característico del trabajo con letreros de neón. Alguien que reparara señales luminosas habría tenido ese tipo de cable en sus manos. Mientras revisaba los detalles del caso, Hall habló con otras trabajadoras sexuales de la zona. Una de ellas le contó algo que le encendió todas las alarmas. Emma tenía un cliente que estaba obsesionado con ella, un hombre que conducía una van y que, si veía a otro cliente acercarse a Emma mientras ella trabajaba, aceleraba el vehículo directamente hacia ese hombre para ahuyentarlo. Quería a Emma solo para él. La misma mujer también contó que, poco antes del asesinato, ese hombre había recogido a Emma, la había llevado detrás de unos carteles publicitarios y la había agredido sexualmente. Días después, Hall supo que la policía había detenido una van en el área roja. El conductor coincidía con la descripción del hombre que había agredido a Emma. La van tenía letreros de una empresa llamada Alpha Beta Signs, el cable con el extremo quemado, la van de una empresa de letreros, un hombre que instalaba señales de neón. Todo empezaba a encajar. El dueño de la van era Ian Packer, 32 años, instalador de letreros, sin antecedentes penales. La policía lo entrevistó por primera vez el 22 de junio de 2005, 6 semanas después de que encontraran el cuerpo de Emma. ¿Conocía a Emma? No. ¿Frecuentaba el área roja de Glasgow? No. ¿Usaba los servicios de trabajadoras sexuales? No. Lo dejaron ir. Pero antes de soltarlo, le tomaron una fotografía y la incluyeron en un álbum junto a otras 11. Ese álbum fue mostrado a la mujer que había descrito al agresor de Emma. Lo identificó de inmediato. Otras trabajadoras sexuales también identificaron a Packer, no como alguien que habían visto una o dos veces, sino como un cliente habitual, casi diario. Y todas dijeron lo mismo. Era un hombre violento. Si no hacían exactamente lo que él quería, se ponía agresivo. Muchas le tenían miedo. Las trabajadoras sexuales de Glasgow mantenían entre ellas un registro informal que llamaban el libro de advertencias, donde anotaban los nombres y descripciones de clientes peligrosos. El nombre de Packer aparecía una y otra vez, escrito bajo distintos alias. A veces lo llamaban Peter, otras veces Craig, otras John. Era bajo pero de complexión fuerte, y su falta de higiene personal era tan extrema que varias de las mujeres creían que era una táctica de poder deliberada. No descuido, poder. El patrón que describían todas era idéntico. Si no hacías exactamente lo que él quería, en el momento en que él lo quería, la situación se volvía peligrosa rápidamente. Una de las mujeres contó que Packer intentó estrangularla dentro de su van, en los meses previos al asesinato de Emma. Un guardia de seguridad se acercó al vehículo y ella logró escapar. Corrió hacia la calle, donde 2 policías la detuvieron. Le contó lo que había pasado. La arrestaron por prostitución. Eso es lo que significa ser invisible para un sistema. No es que nadie te vea. Es que el sistema te ve perfectamente y decide que no mereces protección. En 2006, una mujer llamada Magdalene Robinson dio una declaración a la policía. Cuando tenía 14 años, Packer se había hecho amigo de su familia. Empezó a manosearla. Se sentaba al borde de su cama mientras dormía y eventualmente la agredió sexualmente de forma grave. En su momento, nadie le creyó. Después de dar su declaración a la policía en 2006, Magdalene no volvió a saber nada del caso. Nadie la llamó. Nadie le preguntó nada más. Su declaración quedó archivada en algún lugar, junto a las de las otras mujeres que también habían hablado y habían sido ignoradas. A medida que la investigación avanzaba, todos los caminos llevaban de vuelta a Ian Packer. Y entonces ocurrió algo que debería haber cerrado el caso de una vez por todas. Una trabajadora sexual llamada Pauline describió a un hombre, al que conocía como Peter, que la había sacado de la ciudad en su auto, por una autopista, y luego por caminos rurales hasta un lugar completamente aislado. Allí le exigió que se quitara la ropa. Cuando ella se negó, se puso violento. Cuando la mostraron el álbum de fotos, identificó a Ian Packer como el hombre que la había llevado allí. El cuerpo de Emma había sido encontrado en un bosque remoto.
aproximadamente 70 kilómetros de las calles donde trabajaba, en una zona que los propios detectives describieron como difícil de encontrar incluso con GPS. No era un lugar al que uno llegara por accidente. La policía le pidió a Pauline que intentara recordar la ruta, y Pauline la recordó. Un camino con árboles de Navidad a ambos lados, una parada de autobús, un portón plateado, el golpe de una reja en el suelo. Su descripción los llevó directamente al lugar exacto donde habían encontrado el cuerpo de Emma. El detective constable Stuart Hall contactó al oficial a cargo de la investigación, Willie Johnston, y le dijo claramente: Ian Packer ya no es un testigo, es el principal sospechoso. Hay que detenerlo. La respuesta de Johnston fue: no lo detengas, no es nuestro hombre, suéltalo. Packer fue liberado. Poco después, Hall fue llamado a una reunión. Le dijeron que ya no trabajaría más en el caso de Ian Packer. No debía entrevistarlo, no debía preguntar por él, no debía hablar con las trabajadoras sexuales sobre él, no debía buscar más información relacionada con él. Lo que Hall y otros detectives no sabían todavía es que en paralelo a la investigación oficial, conocida como Operación Grail, existía una segunda investigación secreta, la Operación Guard. Los oficiales superiores habían decidido que el asesino de Emma no era Ian Packer. Habían decidido que eran 4 hombres turcos conectados a un café en Glasgow, donde algunas trabajadoras sexuales habían trabajado y, en ocasiones, también habían sido agredidas. El café era administrado por un delincuente sexual convicto llamado Hussein Shabanoglu, y la última llamada que Emma recibió la noche de su desaparición había sido de un hombre turco llamado Abubekir Onku, con quien supuestamente había tenido un encuentro sexual anteriormente. Con eso, los oficiales superiores construyeron una teoría y comenzaron a invertir recursos masivos en demostrarla. Instalaron dispositivos de vigilancia encubierta en el café, micrófonos, cámaras. Enviaron a un policía turco encubierto. Analizaron miles de horas de grabaciones. Pero para que el caso contra los hombres turcos se sostuviera en un tribunal, necesitaban eliminar a todos los demás sospechosos, incluido Ian Packer. En agosto de 2006, el detective constable David Barr recibió instrucciones de entrevistar a Packer nuevamente. Según Barr, un oficial superior le dijo explícitamente: no importa lo que te diga, no va a ser acusado en este caso. Durante esa entrevista, Packer admitió conocer a Emma, admitió haber usado sus servicios y los de otras trabajadoras sexuales, admitió haber mentido anteriormente porque tenía miedo, y admitió haberla llevado al campo, a la zona rural donde encontraron su cuerpo. El detective que lo entrevistó, Willie Mason, quiso detenerlo de inmediato por el asesinato de Emma. Llamó al oficial superior Willie Johnston a su casa. Johnston repitió la instrucción: Ian no es sospechoso. Déjenlo ir. Mason lo consultó con Colin Field, el detective jefe a cargo de la Operación Guard. Field respondió: los turcos lo hicieron. Ian no mató a Emma. Tengo hechos que prueban que fueron los hombres turcos. Mason replicó: con el mayor respeto, ¿cómo no puede ser sospechoso? Es la única persona que admitió haber llevado a Emma al lugar del crimen. Field dijo que no había investigación contra Ian, que Ian no había matado a Emma. Días después, Mason fue retirado del caso. Para demostrar que Packer no conocía el lugar donde encontraron el cuerpo, los oficiales lo llevaron en auto hasta allí y le pidieron que les indicara el camino. Packer dijo que no sabía a dónde iban. Cuando le preguntaban si doblar a la izquierda o a la derecha, simplemente decía a la izquierda. Y así, doblaron, y los llevó directamente al lugar exacto donde estaba el cuerpo de Emma. Volvieron a la comisaría, completaron el papeleo, y le dijeron que era libre de irse, que no volvería a saber de la policía. La Operación Guard continuó durante meses más. Las grabaciones del café fueron analizadas y reanalizadas, y entonces los oficiales superiores creyeron haber encontrado lo que necesitaban. En una grabación del 7 de abril de 2006, dijeron haber escuchado la frase: a través de la chaqueta en el casino, mataron a la chica. Cerca del café había un casino. Una búsqueda en los alrededores encontró una prenda de ropa que los oficiales decidieron que pertenecía a Emma, y un llavero con la forma de una herradura, que podría haber sido de Emma dado su amor por los caballos. Para ellos, esa era la pieza final del rompecabezas. 4 años de investigación, 4 millones de libras gastadas. Y lo que tenían era una frase ambigua mal traducida. Una prenda de ropa sin identificar y un llavero. El 31 de agosto de 2007, 4 hombres, incluido Abubekir Onku, fueron arrestados por el asesinato de Emma Caldwell. Mick McCarron, el detective que entrevistó a Onku durante el arresto, tuvo acceso a algunas de las grabaciones encubiertas y las usó como base para el interrogatorio. Onku las rechazó una y otra vez,
insistiendo en que las traducciones eran incorrectas, casi burlándose de la situación. McCarron para ese entonces estaba convencido de que Onku no tenía nada que ver con el asesinato, pero los oficiales superiores le ordenaron que continuara, que lo cargara formalmente. McCarron cargó a Onku con el asesinato de Emma Caldwell. En cuestión de semanas, el abogado defensor de uno de los acusados cuestionó la precisión de las traducciones. La fiscalía ordenó que las cintas fueran retraducidas por expertos independientes calificados, y ahí todo se derrumbó. Las grabaciones no habían sido traducidas por expertos en turco. Habían sido traducidas por oficiales de policía de origen turco. Uno admitió tener conocimiento limitado del idioma, y el otro lo había estudiado únicamente a nivel escolar básico. Cuando los traductores independientes revisaron el material, no encontraron ninguna admisión incriminatoria. Las frases habían sido malinterpretadas, sacadas de contexto, y en algunos casos simplemente no existían en las cintas de la forma en que habían sido reportadas. La conversación sobre pertenencias cerca del casino no había sucedido como se describió. La ropa y el llavero nunca pudieron vincularse a Emma. Las 2 manchas de sangre en la ropa de cama del café tenían una explicación obvia. Emma había trabajado allí en múltiples ocasiones. El caso contra los 4 hombres se desmoronó por completo. Los cargos fueron retirados. 4 millones de libras esterlinas. Años de vigilancia encubierta. Un policía turco infiltrado. Miles de horas de grabaciones. Todo construido sobre traducciones que resultaron ser incorrectas, hechas por personas que no estaban calificadas para hacerlas. Ian Packer siguió siendo un hombre libre. En los años siguientes, nadie en posición de autoridad tomó medidas contra Packer. En 2018, él mismo dio una entrevista a los medios diciendo que quería contar su versión de la historia, porque mucha gente creía que era un asesino. Admitió haber usado servicios de trabajadoras sexuales de forma esporádica, pero negó ser violento. Negó haber agredido sexualmente a Emma. Negó el caso de Magdalene. Negó haber estado jamás en el lugar donde encontraron el cuerpo. Y luego explicó sus confesiones anteriores como producto del miedo y del acoso policial. Pasaron 4 años más. Fue necesario un cambio en las personas en posiciones de autoridad, y el trabajo de la periodista Samantha Pauling, cuya investigación para el Sunday Mail 10 años después del asesinato mantuvo el caso vivo cuando todo indicaba que iba a ser archivado para siempre. El 28 de febrero de 2024. Después de 6 semanas de juicio y 4 días de deliberación del jurado, Ian Packer fue declarado culpable del asesinato de Emma Caldwell y también culpable de 32 cargos adicionales contra 22 mujeres distintas. La mayoría de esos crímenes fueron cometidos después del asesinato de Emma, después de que la policía lo soltara, después de que lo miraran a los ojos y le dijeran que podía seguir con su vida. Fue sentenciado a un mínimo de 36 años de prisión, la segunda condena más larga en la historia judicial escocesa. El detective Superintendent Willie Johnston, oficial superior a cargo de la investigación original, se retiró en 2006. El detective Chief Inspector Colin Field se retiró en 2014. El 7 de marzo de 2024, el gobierno escocés anunció una investigación judicial pública sobre la conducta de la policía en el caso, y la fiscalía confirmó que también se llevaría a cabo una investigación criminal sobre cómo se manejó la investigación original. La policía de Escocia emitió un comunicado que decía, entre otras cosas, Emma Caldwell, su familia y muchas otras víctimas fueron abandonadas por la policía en 2005. Por eso, pedimos disculpas. Un número significativo de mujeres y niñas que mostraron un coraje notable al hablar en ese momento tampoco recibieron la justicia y el apoyo que necesitaban y merecían. Hay una pregunta que este caso deja flotando y que no tiene una respuesta cómoda. ¿Por qué? ¿Por qué los oficiales superiores decidieron, con tanta evidencia en contra, que Ian Packer no era su hombre? ¿Qué tenían los hombres turcos que los hacía parecer más convenientes como culpables? ¿Fue incompetencia? ¿Fue algo más oscuro que eso? ¿Fue simplemente el ego de 2 hombres en posiciones de poder que habían apostado su reputación a una teoría equivocada y no podían admitir que estaban equivocados? El expediente no lo dice con claridad, pero lo que sí documenta es esto. Múltiples detectives más jóvenes, los que estaban más cerca de la evidencia y más lejos de los juegos políticos internos, llegaron todos a la misma conclusión de forma independiente, y todos fueron removidos, callados o ignorados. Stuart Hall fue sacado del caso. Willie Mason fue sacado del caso. David Barr recibió instrucciones explícitas de ignorar lo que Packer le confesara. Eso no es incompetencia accidental. Una persona puede cometer un error. 3 personas en momentos distintos, removidas sistemáticamente cuando señalan en la misma dirección. Eso es una decisión. Las mujeres que intentaron reportar los ataques de Packer durante esos años tampoco encontraron justicia.
Una fue detenida por prostitución mientras huía de su agresor. Otras vieron sus declaraciones archivadas sin seguimiento. La mayoría simplemente dejó de intentarlo, porque el sistema les había enseñado repetidamente que hablar no servía de nada. El libro de advertencias que las trabajadoras sexuales usaban para protegerse entre ellas funcionó mejor que cualquier institución oficial durante años. Un cuaderno informal pasado de mano en mano. Fue más efectivo que 50 detectives, 8,000 declaraciones y 4 millones de libras invertidos en una investigación que miraba deliberadamente en otra dirección. Y mientras todo eso pasaba, Ian Packer siguió conduciendo su van por las calles de Glasgow. 32 cargos más, 22 mujeres más. Todos esos crímenes tienen una fecha. Y esa fecha es posterior al momento en que la policía lo miró a los ojos, escuchó su confesión y le dijo que podía irse a casa. Willie Johnston se retiró con su pensión en 2006, Colin Field se retiró con la suya en 2014, y las mujeres que sufrieron ataques que podrían haberse evitado no recibieron nada, salvo una disculpa institucional que llegó casi 2 décadas tarde. Emma Caldwell tenía 27 años cuando murió. Era instructora de equitación. Llamaba a sus padres todos los días. Su padre la visitaba cada miércoles. Su madre la recogía los fines de semana para llevarla a cenar a casa, donde seguía siendo su hija, no una estadística, no una víctima invisible. Eso es todo lo que era necesario saber sobre Emma. El resto del caso es sobre los hombres que decidieron que su muerte no importaba lo suficiente como para hacer bien su trabajo. En 2023, la investigación judicial pública sobre la conducta policial seguía en curso. Las familias de las víctimas de Packer esperan respuestas que quizás nunca lleguen con la claridad que merecen, porque los sistemas rara vez se explican a sí mismos. Se disculpan, abren comisiones, emiten comunicados, y los hombres que tomaron las decisiones equivocadas ya están jubilados, con sus pensiones en algún lugar tranquilo. Descansa en paz, Emma.